Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Lisa, si se le escucha. Gracias, Carolina, por confirmar. Bueno, vamos a continuar, pues yo sé que hacen un esfuerzo, igual que mi persona, obviamente, en reunirse un domingo a esta hora en la noche en vez de descansar, algunos otros quehaceres, alguna tarea pendiente, qué sé yo. Pero bueno, estamos ya juntos aquí, ¿no? Juntos en el entendido de que ahora vamos a hacer la otra parte. ¿Cuál sería la otra parte? O sea, habíamos visto nosotros 9 ejemplos de lo que podría ser un examen de segundo parcial. Entonces, ahora vamos a ver los restantes. Entonces, los restantes, o sea, tendríamos que hablar del 10 y les comentábamos que podía ser hasta el 16, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en eso. Y aquí tenemos algunos detallitos, ¿no? Entonces, este era el examen, habíamos trabajado uno por uno, el 7, el 8, el 9, que era el último, ya empezaron la temática de logaritmos. Y bueno, ahora tenemos que ver ya nuestro ejemplo 10, que obviamente también tiene que ver con logaritmos, ¿no? Entonces este 10 cita, ¿no? Calcula el valor de b, ahí tenemos b, es un cociente logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base un cuarto de 4 sobre el logaritmo en base 3 de 243 más el logaritmo en base un tercio de 81. Respuestas posibles: A vale -1, B vale 1, C vale -2, D vale 2 y E ninguno. Entonces eso, el 10 entonces le comentábamos, ¿no? Nos dice, calcula el valor de B y B nos cita que es logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base un cuarto de 4. Hay un quebrado, el logaritmo en base 3 de 243 más el logaritmo en base un tercio de 81. Y de ahí decíamos A puede ser -1, B puede ser 1, C puede ser -2 y D puede ser 2 o puede ser al final ninguno. Ese sería entonces nuestras posibles respuestas y sobre eso hay que resolver. Entonces les comentábamos ayer que hay que hacer propiedades, hay que buscar la definición y demás, ¿no? Entonces si nosotros anotaríamos, digamos, con otro colorcito para que nos ayude, digamos, por decir las propiedades. Entonces decíamos una propiedad podría ser el logaritmo en base a de b elevado a la c. Puede ser el c baja por el logaritmo en base a de b. O sea, el exponente puede ser coeficiente. Bien, otra propiedad, si nos anotamos, en base a la suma, que quizás en este ejemplo no vamos a ver, es el producto, se puede transformar en una suma de los factores, ¿no? Después el cociente que habitualmente se usa, b sobre c, es el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Entonces, cuando hay una división se vuelve resta, ¿no? Entonces aquí, un errorcito, 2, 3, ahora vendría a ser, digamos, el 4. El logaritmo, digamos, en este caso, podríamos, decíamos, si aquí fuera AB, yo lo puedo elevar a una potencia, decíamos, ¿no? Esa potencia puede ser enésima, enésima. O al final también podemos sacar raíz, cualquier raíz habíamos dicho, ¿no? O sea, puedo sacar aquí raíz enésima y aquí también lo mismo. ¿Para qué? Para que no cambie. Algunas otras propiedades importantes, digamos, la base de un logaritmo a la misma base de otro, las dos bases se eliminan y solo queda b. Después teníamos también, algo importante, obviamente, podría ser la definición, ¿no? Que decía el logaritmo en base a de b es igual a c, si solo si, a la c es igual a b. Esto ayudaba, digamos, al logaritmo en base a de a, como la base es igual, entonces a la 1 es igual a.
El otro que decíamos, ¿no? A, si digamos yo tuviera 0, ahí trae problemas, ¿no? Si fuera 0 aquí no se puede, porque no hay ninguna letra, por definición, que A la 0 nos salga B, o 1, digamos, ¿no? Entonces, hay problemas, a no ser que A fuera 10, ahí sí se puede, ¿no? O sea, el logaritmo en base 10, digamos, de una letra, entonces aquí tendría que ser 1, ¿no? Para que sea 0, 10 a la 0 vale 1, ya, eso se puede, ¿no? Pero si no fuera 1, o sea, B puede ser un número cualquiera, entonces trae problemas. Bueno, esas podrían ser, digamos, las más importantes que podemos usar para todo esto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Ahora, en base a estas definiciones y propiedades, tendríamos que resolver nuestro ejemplito 10. Obviamente hay más propiedades, hay más, pero como en el examen no vas a usar formulario, digamos, entonces no es conveniente que aprendas más, ¿no? Sino solamente las más importantes. Entonces, estas más importantes podrían ser estas. Bien, sobre esto entonces podemos ir trabajando nuestra respuesta, ¿no? O sea, este ejemplo B. Entonces yo podría decir aquí abajito, B va a ser el logaritmo, esto puedo decir logaritmo en base 2, el 4 puede ser 2 al cuadrado. Aquí en la base es como esta parte, ¿no? A yo lo puedo multiplicar a cualquier potencia y B a la misma potencia y son equivalentes, mantiene la igualdad. Entonces el cuarto, o sea, logaritmo en base a un cuarto yo lo puedo elevar a la menos 1. Como decir aquí, un cuarto a la menos 1. Entonces al 4, que es el número, también le afecta a la menos 1. Algo similar tendría que ser en el divisor, o sea, aquí me anoto, tendría que decir logaritmo en base 3. El 243 hay que descomponer, ¿no? Digamos, tercera de 2 no se puede, de 8, ¿no? 8 por 3, 24, 1. Tercera 2 sobra 2, 7 por 3, 21. Tercera 9, tercera 3, tercera 1. Entonces, si te fijas, es 3 a la quinta. 3 a la quinta había sido 243. Aquí podrías pensar en también elevar a la menos 1. 81, si te fijas, es como si fuera esta parte, ¿no? De aquí. O sea, puede ser también 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es 81 y a su vez está elevado a menos 1. Bueno, más o menos así tenemos nuestro primer paso. Sobre eso habría que hacer las propiedades, ¿no? Entonces, aquí vamos a continuar. Aquí, digamos, el 2 baja y te quedaría logaritmo en base 2 de 2, ¿no? Entonces, el que es exponente puede bajar como coeficiente, el exponente como coeficiente. En esta otra parte lo que hacemos son primero las operaciones, o sea, logaritmo, un cuarto a la menos 1 al final es 4. Y en este caso puede quedar nomás 4 a la menos 1, o sea, este viene a ser el exponente. Ese exponente lo vamos a bajar también como coeficiente. En el divisor, el 5 baja y tienes logaritmo en base 3 de 3. Aquí vas a tener logaritmo, un tercio a la menos 1 es 3. Y puede quedar 3 a la menos 4. Si hacemos operaciones, se supone que el logaritmo de la base igual vale 1. Entonces aquí solo me va a quedar 2. Aquí puede bajar el menos 1. Y logaritmo en base 4, 4, eso va a quedar 1, ¿no? Entonces quizá ni valía la pena copiar. Aquí lo mismo, logaritmo en base 3 de 3 también vale 1. O sea, 5 por 1, aquí me queda 5. El menos 4 baja, ¿no? ¿Por qué? Porque es coeficiente, ¿no? Menos 4 y va a quedar por el logaritmo en base 3 de 3. O sea que este vale 1 y este también vale 1. Entonces va a quedar 2 menos 1 es 1. 5 menos 4 es 1. O sea, al final la respuesta total tendría que ser 1. Si nosotros vemos aquí en el enunciado, el 1 podría ser el inciso B. También corresponde a logaritmos, ¿no? Dice, resuelve el logaritmo en base 9 de 3x menos 4 más el logaritmo en base 1/3 de x menos 1 es igual al logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 2. Respuestas posibles, A vale 2, B vale 1, C vale 1/2, D vale menos 1/2 y E vale ninguno, ¿no? Pasamos al 11, ya tenemos algunas
propiedades que hemos anotado. Entonces el M11 nos dice resuelve y nos da el dato logaritmo en base 9, 3x menos 4, más el logaritmo 1/3 x menos 1 es igual al logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 2. Bien, este sería entonces nuestro ejemplo. Respuestas posibles, aquí nos indica 2, 1, 1/2, menos 1/2 y ninguno. Entonces ya tenemos ahí el ejercicio y bueno, hay que ver, seguramente una base común necesitamos, ¿no? Una base común. ¿Por qué? Porque aquí el ejemplo tiene base 9, tiene base 1/3 y tiene base 3. Parecería que 3 puede ser el más amigable, si queremos, entre comillas, ¿no? Amigable. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ir primero cambiando la base. Entonces, con la propiedad que habíamos visto, aquí lo voy a repetir, con esta 4, con esa nomás vamos a trabajar, ¿no? Podemos elevar a cualquier potencia la base y el número, o al final podemos sacar raíz cualquiera cuadrada, cúbica, a la base y el número, y con eso ya tenemos todo. Entonces, hacemos esas operaciones, ¿no? Por decir el 9, podría sacar raíz cuadrada. Entonces digo, si saco raíz cuadrada ya va a ser 3. O sea que todo esto tendría que sacarle raíz cuadrada, ¿no? 3x menos 4. A este lo tendría que elevar a la menos 1 para que aquí quede 3. Entonces obviamente esto tendría que estar a la menos 1. Y este, bueno, no hay problema porque ya está en base 3, ¿no? Hacemos operaciones como aquí te fijas entre términos, hay una suma. En logaritmo puede ser producto cuando hay igual base. O sea, 3x menos 4, que va a ser la primera raíz. Este menos 1 del exponente, como hay producto, puede ir también al divisor. O sea, podría ser así. Todo esto va a ser el argumento. Aquí logaritmo en base 3 de la raíz de 2. Según la teoría, aquí tengo que usar antilogaritmo, porque a ambos lados está el logaritmo, ¿no? Este antilogaritmo por teoría es 3, tengo que elevar a todo esto, ¿no? 3x menos 4 sobre x menos 1. Es igual a 3 elevado a la raíz de 2. Entonces aquí más o menos indicamos que si las bases son iguales, entonces los exponentes tendrían que ser iguales para que se mantenga la igualdad. Entonces, ¿qué quedaría? Tendríamos que pensar que nos puede quedar raíz de 3x menos 4 sobre x menos 1 puede ser igual a la raíz de 2. Para hacer operaciones podemos elevar esto al cuadrado, para que no haya raíz, ¿no? Quizá eso podemos continuar aquí. Al elevar al cuadrado aquí me va a quedar 3x menos 4. Abajo puedo multiplicar el primero al cuadrado, el doble del primero por segundo, cuadrado del segundo es igual a 2. Multiplico 3x menos 4 es igual a 2x cuadrado menos 4x más 2. Entonces aquí quedaría 2x cuadrado. Este 3x puede ir a restar, ¿no? Vamos a llevar al lado derecho. Menos 4x menos 3x va a ser menos 7x. El 4 va a ir a sumar y va a ser 6. Entonces hay que hacer operaciones entre una ecuación cuadrática que puede resolverse con factorización. X, 2x menos menos. Hay que buscar que dé 7. Entonces, quizás aquí 2 y aquí 3 que multiplicados también den 6. Medios, menos 2 por 2x es menos 4x y extremos es menos 3x, da el menos 7x. Cada factor es igual a 0, entonces ahí se tienen dos respuestas. Ambos son positivos, entonces no va a haber mayor problema. Cuando nosotros este numerito verificamos en la primera parte, creo que ahí sí tiene problemas, ¿no? Mire, a ver, indicamos, ¿no? Logaritmo en base 9,
3 por x, 3 por 3 medios, menos 4, más el logaritmo, aquí va a ser 1/3, 3 medios menos 1. Bueno, y en la parte derecha no hay mucho problema, entonces aquí es lo que quería que analicemos. Si tú te fijas, 3 por 3 medios, aquí es 9 medios menos 4. 9 medios menos 4 es positivo 1 medio, ¿no? O sea, 1 medio ya es positivo, entonces hay logaritmo. Aquí también sacando 1 medio también hay logaritmo, ¿no? Entonces, como ya es positivo, quizás va a funcionar, o sea, quedaría logaritmo en base 9 de 1 medio, en este caso, más el logaritmo de 1/3, y aquí también quedaría 1 medio. Y bueno, aquí logaritmo en base 3 de la raíz de 2. Habría que hacer operaciones como habíamos hecho hace rato, entonces aquí logaritmo en base 3, sacando raíz cuadrada, eso aquí también sería raíz cuadrada de 1 medio, más el logaritmo de 1/3 y 1 medio, igual al logaritmo raíz de 2, así, ¿no? Si hacemos operaciones aquí, como es producto, puede quedar 1 medio en raíz que multiplica 1 medio, ¿no? Entonces la suma se vuelve producto. Aquí lo que habría que trabajar, si vale el término éxito, raíz de 1 sobre raíz de 2, eso sería la raíz cuadrada de 1 medio, por 1 medio sería, ¿no? Entonces el numerador solo es 1, y en el divisor es 2 raíz de 2. Si racionalizas hay que multiplicar por raíz de 2, o sea, raíz de 2, y en este caso va a quedar 4, ¿no? Entonces sería el equivalente a todo esto. Entonces, raíz cuadrada de 2 sobre 4, habría que ver si es lo mismo a raíz de 2, eso hay que preguntarnos, ¿no? Con este de aquí. Entonces, la idea es que no sale lo mismo, entonces parecería, bueno, como decíamos al inicio, medio que este valorcito no verifica, ¿no? Porque aquí, si te fijas, haciendo operaciones, nos hubiera quedado logaritmo en base 3 de la raíz de 2 sobre 4. Y a la derecha tenemos logaritmo en base 3 de la raíz de 2. Entonces, ese 3 medios no es respuesta. Eso es ya tampoco hay en las posibles. Habría que verificar ahora el 2, que seguramente ese sí funciona, ¿no? O sea, la respuesta x1 igual a 2. Entonces, si yo reemplazo el logaritmo en la base 9, 3 por 2 es 6 menos 4, 6 menos 4, 2. Más el logaritmo de 1/3, 2 menos 1 es 1. Logaritmo de 3 de raíz cuadrada de 2. Entonces hacemos operaciones, hemos dicho vamos a sacar raíz cuadrada, entonces aquí raíz de 2, más el logaritmo, aquí lo inverso hemos dicho, ¿no? 3, de 1 su inverso sigue siendo 1 nomás, ¿no? Inversa de 1, 1 sobre 1 sigue siendo 1. Entonces aquí nos queda logaritmo en base 3 de la raíz de 2. Cuando hay producto, entonces, cuando hay suma se vuelve producto. Raíz de 2 por 1 es lo mismo, es raíz de 2. Y si te fijas, verifica, ¿no? O sea que para nuestro ejemplo, la respuesta correcta solo debería ser 2. Aunque aquí te estás revisando, los logaritmos sean positivos, pero no sale la respuesta. O sea que comprobando y todo, tendría que ser respuesta el inciso A. 2. Ese sería entonces el problema 11. Entonces el siguiente ya es el 12. En el 12 te fijas, dices resuelve y anota x más y. X más y, entonces ahí tienes x al cuadrado es igual a y al cubo, y a la x es igual a x a la y. Respuestas posibles: 1 para A, 2 para B, 1/3 para C, 7 para D y ninguno. Entonces sería nuestro ejercicio 12. Aquí me anoto. Vamos a resolver entonces el ejemplo 12. 12. Bien, en el ejemplo 12, entonces, es un sistemita, pero hay que resolver y hay que anotar cuánto vale x más y. Esa es la pregunta. Y bueno, el sistemita es x cuadrado es igual a y al cubo,
y y a la x es igual a x a la y. Entonces, como es un sistemita que hay ecuación 1 y hay ecuación 2. Entonces, como dice la pregunta, resuelve y anota x más y. Resuelve y anota. Bueno, entonces hay que hacer todas las operaciones posibles, ¿no? Todas las operaciones posibles. Bien, para hacer algunas operaciones, a ver aquí qué podríamos hacer. Quizá despejar, sacar logaritmo, algo tenemos que aplicar, ¿no? Para resolver. Entonces, a ver, de la ecuación 1, quizá podríamos pensar en sacar algún valor, ¿no? Para poder despejar de la otra. Entonces, parecería que lo más lógico es, digamos, sacar raíz cúbica. Si yo sacaría raíz cúbica, entonces aquí me quedaría raíz cúbica de x cuadrado, sería el valor de y. Si eso yo reemplazo en la 2, entonces indicaría x, bueno, y elevado a la x, es igual a x elevado a la y. Bueno, esto tendría que ser algo así, ¿no? 2/3 también puede ser la base, no hay problema, 2/3. Entonces quizá aquí, para que lo hagamos más fácil, x a la 2/3, que a su vez te eleva a x, entonces hay que multiplicar, ¿no? Potencia de potencia, siguiendo en la 2. X quedaría a la 2x y 3, ¿no? Aquí, bueno, x y, bueno, todo el número, si te fijas, es x a la 2/3, entonces hay un poquito de diferencia, ¿no? X a la 2/3 y 2/3 de x es un poco diferente, hay potencia de potencia. Como aquí es potencia de potencia, lo que podríamos quizá considerar es alguna operación para poder resolver, ¿no? Pues necesitamos obviamente saber cuánto vale x y cuánto vale y. Otra forma, si es que digamos no se puede igualar, podríamos aplicar también directo logaritmos. Entonces, a ver, vayamos viendo, ¿no? Si yo quisiera, digamos, sacar solo el valor de... Ya está la ecuación 2, ahorita si te fijas, ya estás todo en función a la letra x. Entonces, ¿qué hacemos para poder despejar? Habría que analizar eso. No sé si vale la pena sacar logaritmo. Si yo sacaría el logaritmo, digamos, me quedaría así, ¿no? 2/3 de x por el logaritmo de x. Aplico logaritmo al otro lado, x a la 2/3 por el logaritmo de x. Bueno, se podría, digamos, eliminar una variable, ¿no? O sea, yo puedo decir, hay logaritmo de x en un lado y en el otro. Entonces, divido ambos entre logaritmo de x. Seguramente alguna variable no muy grata se elimina, ¿no? Entonces, este 2, si continuamos éxito, la ecuación 2, me va a quedar 2/3 de x es igual a x a la 2/3. Para resolver, puedes restar, ¿no? X a la 2/3 se queda y menos 2/3 de x va a restar. Factorizo x, entonces x a la 2/3, o habría que hacer operaciones, ¿no? A ver qué operaciones podría ser. Creo que así podría ser mucho más directo. Mira, ahorita se ocurre. ¿Qué pasaría si aquí lo dejo 2/3 y x 2/3 también? Y el x más bien lo llevo a dividir para sacar 2/3 menos 1, ¿no ven? Asumiendo que aquí es 1 el exponente y está en quebrado, entonces están los exponentes. 3, entonces me queda 2 menos 3, o sea, me sale menos 1/3. O sea, si esto, las operaciones he hecho, me queda 2/3 es igual a x a la menos 1/3. Este x a la menos 1/3 también puede ir al divisor, ¿no ven? O sea, 2/3 es igual a 1 sobre x a la 1/3. Multiplico medios y multiplico extremos. Aquí ya x a la 1/3 va a ser 3 medios. Para eliminar el quebrado, esto tendría que elevar al cubo, y aquí también tengo que elevar al cubo para que se simplifique. O sea que x tendría que valer 27 octavos, ¿no? 3 al cubo y 2 al cubo. Ahora, este x tendría que reemplazar en la 1. O sea, y es igual a la x, 27 octavos, que hay que elevar a 2/3. Este 3, si te fijas, es raíz cúbica, ¿no?
Igual que hace rato podemos ver así, 3 medios, si yo elevo al cubo, ya nos queda 27 octavos. Y eso a su vez se eleva a 2 tercios. Al multiplicar la potencia de potencia se elimina con este. O sea que el valor de y va a ser 3 al cuadrado, o sea, 9 cuartos. Y generalmente en un sistema se encuentra punto. Entonces este punto, si es válido, sería 27 octavos y 9 cuartos. Entonces, como es un punto, pero nos dice clarito hay que encontrar x más y. X más y. Tendría que sumar 27 octavos más 9 cuartos. Saco como un 8. Me queda 27. 8 entre 4, 2, entonces 18. 7 y 8, 15, 4. 45 octavos. 45 octavos, si te fijas en las respuestas posibles, a ver, tenía para el 12, el A era 1, el B era 2, el C era 1/3, el D era 7 y el E era ninguno. Entonces, en este caso, no sale respuesta, ¿no? Entonces era 1, 2, 1/3, 7, ninguno. Entonces nos ha salido ninguno en el otro, ¿no? 45 octavos. El tema 7 es progresiones o sucesiones, y ahí están aritméticas y geométricas. Entonces en el 13 dice, en la progresión aritmética 7, 12, 17, ¿cuál de sus términos tiene un valor igual a 167? A, 12, B, 27, C, 33, D, 57 y E, ninguno. M13 que estamos tratando de ver ya son progresiones. La progresión aritmética se simboliza así como un dividido, ¿no? Entonces dices, aquí tengo 7, aquí tengo 12, aquí tengo 17 y puntos suspensivos. Entonces, en este caso, ¿cuál de sus términos? Entonces, podemos asumir que uno de sus términos puede ser el último. U podemos anotar como el último, entonces 167, ¿no? Según esta, digamos, esta progresión aritmética, entonces el primer elemento puede ser 7. Cuando es aritmética hablamos de D como diferencia. Diferencia. A veces, o en la geométrica, directo decimos razón, ¿ya? A veces, para no confundir la aritmética y la geométrica, directamente decimos razón. Pero generalmente, cuando es aritmética, se indica diferencia. Entonces, la diferencia, como sabes, es la resta, ¿no? 12 menos 7 es 5. 17 menos 12 también es 5, ¿no? O sea, de aquí a aquí la diferencia, o suma 5, ¿no? Aquí la diferencia 5. O sea, 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. Entonces ahí tienes los números. Ya tienes A1, tienes la razón y tienes el último término. Entonces la fórmula podría ser así, ¿no? El último término es igual al primero más n-1 por r. Así está nuestra fórmula de progresión aritmética. Entonces, sobre esta fórmula tenemos que ir reemplazando, ¿no? Entonces dices, el último vale 167. Primero vale 7. El número de términos no tengo y la diferencia o razón vale 5. Entonces hacemos operaciones. El 7 pasa a restar, entonces ya tengo 160. Es igual a n-1 por 5. 160 dividimos entre 5. 3 por 5, 15 y 2 por 5, 10. Entonces aquí ya tenemos 32 es igual a n-1. Y el 1 pasa a sumar, ¿no? Entonces quiere decir que hay 33 términos, ¿no? Para poder hallar el 167, 33 términos. Entonces aquí, ¿cuál de sus términos tiene el valor? Entonces la posición 33. En las respuestas posibles indicaba A puede ser 12, B puede ser 27, C puede ser 33, D puede ser 57 y E puede ser ninguno. Entonces, 33 nos dice. Entonces, la respuesta sería la posición 33, corresponde al inciso C. El inciso C.
El 14. El cuarto término de una progresión aritmética es menos 2. El 11º término es 19. Calcule la suma de los primeros 17 términos. A puede ser 3, B 221, C menos 11, D menos 221, E ninguno. M14. Entonces, el cuarto término, si tú nos anotaremos, cuarto término de una progresión aritmética es menos 2. Y luego el 11º término, ¿no? El 11º tendría que ser, ¿no? El 11º término también de la progresión aritmética es 19. Calcule la suma de los primeros 17 términos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco mezcladito, si quieres, del ejercicio, ¿no? Lo que debemos pensar es en esto, que digamos el último es igual al primero más n-1 por r. Eso es cuando es progresión aritmética, como aquí decía. Progresión aritmética. Ese es el primero. Ya. Entonces aquí hacemos operaciones, digamos, el cuarto término, digamos, ¿no? Entonces yo podría llamar el cuarto término es el primer término más, como es 4n, n-1 puede ser 3 veces la razón o la diferencia. El 11º término, entonces puedo decir es el primero más 10 veces la razón. Obviamente este cuarto término me dice que vale menos 2 y el 11º término me dice que vale 19. Entonces podría considerar esto como una ecuación y este como otra, donde tengo incógnitas A1 y R. Entonces, por motivos de facilidad, digamos, como sistemita, voy a restar el 2 menos el 1. A1 menos A1, 0. 10R menos 3R nos va a dar 7R. 19 más 2 nos va a dar 21. O sea que la razón o diferencia vale 3. Tengo ya la razón. Teniendo la razón, entonces puedo encontrar A1. Entonces, A1 más 3 por R vale menos 2. Entonces, A1 vale 9, es 3 por 3, va al otro lado menos 9. Entonces, te queda menos 11. Ya tengo el segundo dato. Bien, si nos habla de 17 términos, puedo sacar el A17, que es el primer término, más n-1 puede ser 16 por 3 en este caso, ¿no? Menos 11 más 48. Entonces ahí queda 37. Ahora, aparte de esta fórmula que podría considerarse 1, hay otra fórmula que es de la suma. Entonces la fórmula de la suma de n términos, dice puede ser el n medios por el primero más el último. Así la fórmula. Si yo reemplazo, entonces tiene que decir la suma de los 17 primeros términos va a ser n vale 17, entonces 17 entre 2. El primer término es menos 11 y el A17 es 37. O sea, 17 medios, 37 menos 11 va a ser 26. Se puede sacar mitad, 1, mitad, 13. Entonces se multiplica 17 por 13. 3 por 7, 21, va 2, 5. 1 por 7, 7, 1. Entonces aquí 1, 12, 2. Entonces aquí me queda 221 como suma de 17. Y viendo las respuestas del 14, las posibles de sí. El 1, el inciso A era 3. El inciso B, 221. El inciso C, menos 11. El inciso C, menos 221. El inciso E, ninguno. Razón por la cual el 221 es el inciso B. 15. La suma de los tres primeros términos de una progresión geométrica es 26 y la suma de los 6 primeros términos es 728. Hallar el quinto término. A vale 2, B vale 3, C vale 162, D vale 122 y E vale ninguno. 15. Entonces, este 15 ya nos habla de una progresión geométrica, ¿no?
Entonces, esta progresión geométrica ya no sigue, obviamente, las fórmulas de la progresión aritmética, ¿no? Ahora tiene que ser, digamos, bueno, AN, o el último, es A1 por R elevado a la N-1. Esto sí que es, pues, la ecuación 1. Y la ecuación 2 generalmente usamos la suma, que puede ser el primero por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Ahí tenemos igual dos fórmulas, ¿no? Entonces, en el 15 tenemos que ver la suma de los tres primeros términos. Entonces, la progresión geométrica ya se anota así con dos puntitos. Entonces puede estar el primer elemento, en vez de coma se pone punto y coma. El segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento y sexto. Y la razón se encuentra dividiendo A2 sobre A1, eso es R. A3 sobre A2 es R, A4 sobre A3, eso es R, ¿no? La razón. Bueno, sobre esta pequeña base habría que analizar qué vamos a hacer. Por decir, ¿no? A2 se supone que es A1 por R a la 1, porque es N-1. A3, si trabajas en función a A1, va a ser R al cuadrado. A4, A1 por R al cubo. A1 por R al cubo. Si pongo A a la quinta, A1 por R a la cuarta. Si es A sexta, A1 por R a la quinta. Entonces estamos usando todos la ecuación 1. Más o menos para establecer qué es A1, qué es A2 y demás, ¿no? Entonces de ahí parecería que tenemos que hacer ecuaciones. ¿Qué ecuaciones vamos a hacer? Digamos la 1, que me dice que la suma de los tres primeros vale 26. Ese es el primer dato. La suma de los tres primeros términos de una progresión geométrica es 26. O sea, A1 más A2, pero este que hemos anotado ahorita es geométrica, ¿no ven? O sea, quizás aquí vale la pena esta. Geométrica, sí. Y si fuera aritmética, obviamente se anota así. A1, A2, A3, A4, y A5, y si hay A6, A6. Entonces, a este lado es progresión aritmética, solo es como dividido y una coma. Y la progresión geométrica es como doble dividido y punto y coma. Esas son las notaciones, ¿no? Que no hay que confundir. Entonces dice, la suma de los tres primeros términos de una progresión geométrica. Entonces ahí tiene que ser la ecuación 1, digamos, A1 más A2 ya sería A1 por R, ¿no? Como aquí vemos. A3 tendría que ser A1 por R cuadrado. Como son los tres primeros términos de una progresión geométrica y esto vale, dice, 26. Por un lado. Ahora, la suma de los seis primeros términos, eso ya nos sirve para la ecuación 2, pues, ¿no? La suma de los seis primeros términos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Podrías decir, la suma de los tres primeros términos ahora te dice que es 728, ¿no ves? Otro valor diferente. Seis primeros términos, ¿no? Bien, a ver, entonces, si nosotros vemos la ecuación 2, lo que podríamos calcular con esta relación 2, ¿qué tendría que ser? A ver, tendría que tener A1, ya, aunque sea como variable está A1. R no conocemos y el número de términos ya tendríamos, porque dice los seis primeros términos, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Si la suma de los seis primeros términos tendría que ser algo así, ¿no ven? A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6, así sería, ¿no? Hasta quinta. Esa sería la suma de los primeros seis términos. Eso de una progresión geométrica es 728, nos dice, ¿no? La suma de los seis. Y la suma de los tres solamente es 26. Pero lo que quizás podríamos hacer es, quizás podríamos de la 1 como un sistemita,
¿Qué pasaría si en la 1 factorizo, digamos, a 1? Me va a quedar 1 más R cuadrado es igual a 26. ¿Qué pasa si en la 2 factorizo a 1? 1 más R cuadrado más R cubo más R cuarta más R quinta y 728. Entonces aquí voy a dividir, para hacer operaciones, la ecuación 2 la voy a dividir sobre la ecuación 1. Entonces A1 con A1 se va a eliminar, me va a quedar en el numerador 1 más R cuadrado más R cubo más R cuarta más R quinta. Eso va a dividir en el lado izquierdo sobre 1 más R cuadrado. Y 728 habría que dividir entre 26. Entonces esto puede ser, a ver, digamos, intentamos a 2. 2 por 6, 12. Va 1, 4 y 1, 5, 2. 20 es menor, sí. Intentamos otro número, digamos 8. 6 por 8 es 48. Va 4, 16 y 4, 20. Entonces 728 dividido entre 26, obviamente de aquí sería, ¿no? Este lado derecho divide entre este lado derecho, ¿no? Como estamos haciendo las ecuaciones. Y eso nos sale 28. Entonces ahí tenemos una ecuación. Si tratamos de hacer operaciones, o sea, ¿cuáles serían las operaciones? Todo esto que está dividido lo podemos llevar a multiplicar. Entonces, quedaría 1 más R cuadrado más R cubo más R cuarta más R quinta va a ser el 28 por 1 sale 28, el 28 por R sale 28R y el 28 por R cuadrado 28R cuadrado. Entonces ahí tenemos una ecuación. Si esta ecuación ordenamos y hacemos operaciones para resolver, entonces el mayor exponente que tienes es R5. En R4 no tenemos tampoco valor, entonces R4. R3 tampoco tenemos valor para restar. Pero en R2 ya tenemos, a un lado tenemos 28R cuadrado y a un lado tenemos R cuadrado. Entonces, restando, pues si vamos a llevar a la izquierda, tendríamos menos 27. 27R cuadrado. Lo mismo con R, si restamos, tendríamos 27R, porque aquí hay 28R y aquí hay R. Y en el 28, si restamos, igual tenemos número 27. O sea, podríamos sacar, imagínate aquí, si yo factorizo R cubo, ¿de dónde? De estos tres, ¿qué tendría? R cuadrado más R más 1. Si aquí yo factorizo 27, tendría R cuadrado más R más 1. Y tengo al final factor común por agrupación. Aquí también. Entonces tendría R cubo menos 27, que multiplica el factor común, R cuadrado más R más 1 igual a 0. Aquí R cubo, cada factor es igual a 0, ¿no? Este también es igual a 0. Este es una solución imaginaria. La razón no puede ser imaginaria. ¿Por qué es imaginaria? Porque mira, si yo reemplazo R es igual. Menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A y por C sobre 2 veces A. Entonces 1 menos 4 nos sale negativo. O sea, aquí ya nos sale imaginario. Por lo tanto, no es respuesta. En cambio, aquí es cubos, ¿no? Este cubo nos puede quedar raíz cúbica. El siguiente al cuadrado, R cuadrado más 3R más 9, es igual a 0. Una primera respuesta, ya tengo 3. Ahora aquí es el problema, este numerito, R cuadrado más 3R más 9. Igual en la fórmula cuadrática tenemos que resolver. Entonces dice, menos B más menos B al cuadrado, 9 menos 4 por 1 por 9 sobre 2 veces A. Y nuevamente aquí sale negativo. 9 menos 36 sale negativo. Y nuevamente sale imaginario. Entonces no se puede. Entonces la respuesta que queremos
solamente es 3. O sea, quiere decir que la razón es 3. Entonces, con esta razón 3 tenemos que tratar de resolver aquí, digamos, la 1, ¿no? A ver, si yo reemplazo a este ladito la 1, digamos, A1, 1 más R. R vale 3, más R cuadrado vale 9, vale 26. ¿Cuánto vale A1? Entonces aquí tengo que decir, todo esto sale 13, ¿no? Va a dividir 26 entre 13, nos sale 2. O sea, el primer elemento vale 2 y la razón vale 3. Entonces, de acuerdo a eso, ya podemos empezar a resolver, ¿no? Hallar el quinto término, dice. Entonces, si yo quiero A5, tendría que reemplazarlo en la fórmula que tenemos, ¿no? AN vale A1 por la razón que vale 3. Y si es 5, aquí es 4. ¿Cuánto sería 3 a la cuarta? 81, ¿no? 3 al cuadrado es 9 y 9 por 3, ¿no? 3 a la cuarta. 9 por 9, 81. Listo. 81 multiplica por 2, entonces nos sale 162. Este 162, bueno, no habíamos anotado las respuestas posibles del 15, pero las respuestas posibles habíamos visto que era 2, luego era 3, luego era 162, luego era 122 y luego era ninguno. Entonces nuestra respuesta coincide con el inciso C. Halle 3 números en progresión aritmética, que aumentados en 3, 3 y 7 respectivamente, o sea, el primer término, al segundo y al tercero, formen una progresión geométrica de suma 28. Anote como respuesta la suma. A vale 14, B vale 15, C vale 16, D vale 17 y E vale ninguno. Entonces, M16. Bien. Entonces, para el M16 anotamos 3 números en progresión aritmética. Bueno, progresión aritmética puede ser A1, A2, A3. Hasta ahí más o menos, ¿no? Y por otro lado habla de progresión geométrica. Entonces ahí además hay que aumentar. O sea, el primer elemento dice que lo aumentemos en 3. Va a ser progresión geométrica al segundo si lo aumentamos en 3. Y al tercero le tendríamos que aumentar en 7. Más o menos así es. Y esta suma tiene que dar 28, ¿no? De la geométrica. Toda esta suma de 3 elementos sale 28. Esa básicamente es la idea, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es tratar de armar una ecuación. A ver, ¿cómo podría armar la ecuación? Con el dato, ¿no? O sea, el primer elemento más el segundo elemento más el tercer elemento, todos estos deberían sumarme 28. A1, A2 y A3 se supone que hemos sacado de aquí. O sea que, digamos, A2 tendría que ser A1 más R, ¿no? Y A3 tendría que ser A1 más 2 veces R. Eso tendríamos que anotar, ¿no? Bueno, si vamos a trabajar en función a eso, entonces reemplazamos de nuevo, ¿no? Porque no te olvides que este numerito se cambia aquí, pero se aumenta en 3. Este numerito se aumenta otra vuelta en 3 y este numerito se aumenta otra vez en 7. Así nos indica que hagamos, ¿no? Bueno, si tendríamos que tratar de hacer eso, entonces este A1 tendría que reemplazar. Bueno, A1 se queda nomás, entonces A2 tendría que reemplazar, ¿no? Y A3 tendría que reemplazar. Entonces aparecería seguramente Eres, o sea, A1 queda, más 3. En lugar de A2, ahí tendría que poner A1 más R, ¿no? Que vendría a ser este. El 3 continúa. A3 tendría que anotar A1 más 2R. A1 más 2R. Más 7 es igual a 28. Entonces ya hemos unido la progresión aritmética con la progresión geométrica. Ahí tendría que sumar. ¿Qué voy a sumar? Lo que se pueda, ¿no? A1, A2, A3. Entonces aquí me fijo que hay 3 veces A1.
Luego, quizá aquí, R más 2R. Entonces, nuevamente hay 3R. Quizás los numeritos, ¿no? Mira aquí, tengo más 3 y es más 6, más 7 es más 13. Vas a estar al otro lado, nos sale 28 menos 13, nos sale 15. Por facilidad puedo dividir esto entre 3. O sea, me queda que A1 más R tiene que salirme 15 entre 3, 5, ¿no? Todo lo estoy dividiendo entre 3. A1 más R. ¿Cuánto conceptualmente es A1 más R? Aquí te fijas. A1 más R conceptualmente es A2. Entonces aquí ya tendría que tener algún inconveniente, algún problemita, algo, me tiene que servir para algo, ¿no? Entonces con esto yo tendría que pensar así, ¿no ve? A ver, aquí tengo A1, A2 en la progresión vale 5 y luego tengo A3. Obviamente sobre esto va a ir la otra, ¿no? Tú sabes que la razón, por decir, a ver si aquí saco en la aritmética, es solamente la diferencia, 5 menos A1, es la aritmética. Pero también la razón en la aritmética podría ser A3 menos 5, ¿no? O sea, se puede hacer eso. Entonces, lo que habría que pensar es que si A2 vale 5, este 5 a la geométrica, o sea, que si te pones la geométrica es con 2 puntitos, decíamos, ¿no? A1, aquí tendría que entrar más 3. El 5 más 3 ya podría ser 8. Y este es A3 más 7, ¿no? Esa era la condición. Entonces también hay un valor de 8 por ahí metido, ¿no ve? 8. O sea, en la razón geométrica, que es un poco diferente, división, 8 sobre A1 más 3. Si el otro quiere sacar, tendría que ser A3 más 7, tendrías que dividir entre 8, y de ahí puedes despejar para hallar la razón, digamos, ¿no? Entonces, tenemos las dos opciones. Creo que más fácil es en la aritmética. A ver, ¿qué pasaría si en la aritmética hacemos operaciones? O sea, puedo igualar, pues, ¿no? 5 menos A1 es igual a A3 menos 5, ¿no? O sea, el menos 5 si lo llevo al otro lado va a salir 10. El menos A1, cambio, va a salir positivo. Y aquí tendríamos una condición para pensar, ¿no? Una condición para pensar. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo esta, parcialmente es resuelta porque tengo el 5. Entonces ahí, ¿qué tendría que decir? A1 más A3 tienen que ser 10. Entonces al decir 10, ¿qué tendríamos que suponer? Habría que pensar, pues no, ¿por qué hay que pensar? Porque una opción, para que dé 10, ¿qué tuviera que decir? Entre A1 y A3. Entre A1 y A3. Quizás podría decir, quizá A1 puede valer 1 y quizá A3 puede valer 9. ¿Qué pasaría si yo armo con esto? A ver, la progresión aritmética. Entonces diría, A1 vale 1, vale 5, vale 9. 1 más 4 da 5. Ustedes como decir la razón vale 4. 5 más 9 es 4. También. Hasta ahí funciona, ¿no? Podría servir. Porque 1 más 9, o sea, A1 más A3 da 10. 1 más 9 da 10. Esa es una opción. Otra opción que podría pensar podría ser, a ver, aquí sí tome nota. Entonces, el primer elemento, ¿cuánto podría ser? ¿Qué pasaría si yo digo 13, 5 y menos 3? Entonces me fijo, A1, 13, es como este. Y A3 vale este. 13 más menos 3 da 10. Entonces parecería que esta también podría ser respuesta. O sea, dos posibles respuestas, 1, 5, 9 o 13, 5 menos 3. Ahora aquí si te fijas la razón, tendría que ser menos 8. Y aquí funciona también menos 8, ¿no? Aquí no te olvides, la razón era 4 y la razón es 4. Aquí la razón es menos 8, menos 8. Entonces hay dos posibles respuestas.
Ahora, la pregunta, ¿no? Anote como respuesta la suma. Entonces, a ver, me fijo. En esta parte, ¿cuánto sería la suma? 1 más 5 más 9. ¿Qué opina? 6 más 9, 15. Aquí anotamos la suma. 13 más 5 menos 3, 15. Entonces las dos posibles salen 15. Y en las respuestas decía, inciso A decía 14, inciso B decía 15, inciso C decía 16, inciso C 17, inciso E ninguno. Entonces la respuesta de este ejemplo sería el B.